Vamos ahora a hacer contacto con el reverendo padre Aníbal Polanco Arias, con quien vamos a hablar con relación a lo que es la Semana Santa. Ya tenemos, bueno, aquí tenemos el contacto con el padre Aníbal Polanco Arias. Buenos días, padre. Buenos días, Montero y compañeros. Un gusto para mí poder estar en un conversatorio con ustedes y algunas si lo creen pertinente. Inmediatamente, padre, el significado de lo que es la Semana Santa, porque muchos creen que la Semana Santa es el momento, o mejor dicho, no que lo creen, sino que lo cogen para irse para la playa, para seguir en los teteos, en la bebedera. Otros lo usan para reunirse con su familia, que tienen tiempo que no la ven. Pero vamos a verlo desde el punto de vista religioso, el significado de lo que es la verdadera Semana Santa. Adelante, padre. Mira, Montero, a responderte si hay tiempo, lo ideal es hacer un breve. Primero, iniciamos con el Domingo de Ramos. ¿Qué tiempo tenemos, Montero? Usted necesite. Entonces, yo te digo, iniciamos un tiempo especial con el Domingo, vamos con sus partes. Y semana que inicia con buen pie este año, después de haber vivido la pandemia y todos los acontecimientos catastróficos para el país. Hemos iniciado el Domingo de Ramos con grandes peregrinaciones. Es decir, desde un punto X, la iglesia se para bendecir los ramos. ¿Tú te acuerdas que decíamos nosotros que el domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesucristo Señor a la ciudad de Jerusalén, donde aclama? La palabra dice que la gente le esperaba con palmas, con ramos, y que cuando Jesús iba pasando en cierta manera había una alfombra de ramos y de pencas, de palmas y por el estilo. Acontecimiento que marca la historia realmente de la salvación. Entra en paz, y hay rey que viene, que entra vestido de majestad. Jesús trae a contraposición, entra en un borrico, en un burro. Desde el Nuevo Testamento, los reyes cuando iban en son de paz entraban en un borrico. En caso de guerra, Jesús viene a traer la paz, la salvación, la alegría. Desde luego que también en ese mismo domingo, en el marco de esta gran fiesta, en la parte litúrgica, entonces se narra la pasión del Señor Jesús, caso de entonces a vivir a plenitud lo que la Cuaresma nos ha enseñado, preparar vivir realmente la Pascua. Entonces los ramos es signo de alegría. Y acuérdate que también presentan ramos de olivo. Cuando alguien está disgustado se está frizando, si usted me está escuchando, se está frizando. Bueno, tenemos problemas, vamos a ver si entramos con el padre y habla con el padre con relación al audio, porque se está frizando. El padre nos está hablando sobre la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Como el pueblo, el mismo pueblo que posteriormente lo entregó, el mismo pueblo que lo crucificó, el mismo pueblo que le pidió a Pilato, cuando Pilato le dice que por el tiempo de la Pascua se frecuentaba soltar a una persona y prefirieron a un delincuente, a un asesino como Barrabás.
en vez de preferir a Jesús. A Jesús, el que le había hecho milagros. A Jesús, el que había sanado muchísimas personas. A Jesús, que andaba con él, le había enseñado. Ya tenemos el Padre de nuevo. Adelante, Padre, por favor. Entonces, a la sazón de lo que tú decías, es un pueblo, como le llaman, un parecido. Nos parecemos. Entonces, andaba con el Domingo de Ramos y la del Señor triunfal a la ciudad santa, a Jerusalén. ¿Me puedo escuchar? Dele. Perfectamente. No me estoy frizando. No, está bien, continúe. Perfecto. Entonces el domingo, ¿verdad? Inaugura realmente. Luego sabes que Viernes Santo, en la misa crismal, donde los sacerdotes y el pueblo se une estrechamente con su arzobispo. La misa crismal, por lo general, se celebra en la catedral de cada diócesis, pero por razones pastorales puede celebrar en un lugar idóneo, adecuado para esta oración eucarística. ¿Qué tiene de extraordinario real? Primero eran los óleos, se bendicen de los catecúmenos, el crisma, el óleo de los enfermos. Y también el obispo pide a los consagrados renovar sus consagraciones y renovar sus promesas sacerdotales canonales. Y al final del día, recuerdas que nos reunía como apóstol también, en la época en que estaba en otras parroquias, la cena del Señor. Institución Eucaristía con el lavatorio de los pies, un gesto simbólico extraordinario de la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego, en el itinerario, entonces, viene el mes santo, donde los católicos, mucha gente... Una pregunta, padre, ahí, padre. Sí. Es la misa crismal es en la mañana. Entonces, ese es del jueves. Viene entonces, hay una misa que se celebra en la noche, muy concurrida por el pueblo cristiano, por los católicos. Esa es el lavatorio de los pies. ¿Usted nos puede hablar un poquito de eso, padre, por favor? Eucaristía, cena del Señor y lavatorio de los pies. ¿Tú te acuerdas que tú hacías para lavar pies a mí? Entonces el sacerdote, él lavarle los pies. Eso era en medio del evangelio o el lavatorio de los pies. En la mañana la misa crismal y en la tarde la Eucaristía de la cena del Señor, institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies. Hay un momento estelar en esa misa de la institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies. Hay un momento estelar. Nosotros, los cristianos católicos, a veces perdemos de vista ese momento estelar, y es con Pedro, con el apóstol Pedro, ¿verdad? Donde Pedro, en un momento, el Señor que le va a lavar los pies, Pedro se pone renuente, porque Pedro, padre, era como, para usar un término popular, como un poco como volado, ¿verdad? Como que actuaba como rebelde, volado, además, rebelde. En cierta manera, Pedro, después de la negación, la historia es otra cosa. Y además sigue siendo un hombre rebelde. Pedro fue que dijo, yo no merezco morir como el Señor con la cabeza para arriba en Roma. ¿Qué ha dicho Pedro? No, a mí crucifican la cabeza hacia abajo. Signo de martirio y del respeto que este hombre realmente sentía. Pero era un hombre realmente un poquito así, rebelde real. Pedro se niega a que el
el maestro, su maestro, nuestro Señor Jesucristo, le lavara los pies. Entonces cuando el Señor le dice que si Él no deja que le lave los pies, entonces cuando el Señor le responde que no tiene que ver nada con Él, Pedro le dice que Señor, no nada más los pies, sino también el cuerpo y la cabeza. Es un momento estelar dentro de esa misa en el día de mañana. Adelante, Padre. Entonces decíamos que qué hermoso lo que ustedes decían, que le he escuchado desde luego, y qué hermoso que la gente le puede escuchar a ustedes. Entonces te decía, después del Viernes Santo, los acontecimientos que se dan con la pasión del Señor, con el beso santo de la cruz. Te digo algo sobre el beso de la cruz. Para mucha gente es signo de escándalo. Para nosotros los cristianos católicos, ¿por qué los católicos besan la cruz? Si ni los mismos católicos a lo mejor le hemos explicado el simbolismo del beso de la cruz. Dice la iglesia, nosotros con el beso de la cruz adoramos realmente la cruz. ¿Por qué se adora la cruz? Que para mucha gente eso es totalmente indebido. La iglesia dice, devolvemos amor real aquel que fue capaz de dar amor infinito y que en un pedazo de madera, en una cruz, Él se ofrece por mí, por mis faltas, por mis cosas. Y dice la palabra, el que no tenía pecado murió para liberarme de los pecados. Entonces los católicos por esa razón besan la cruz, devuelven un poco del amor infinito que Dios nos dio. Y luego que no se pudo escuchar porque nos frisamos, entonces la vigilia pascual es el encuentro de la iglesia con sus hijos, con Dios, en una efusiva manifestación grandiosa, una fiesta extraordinaria donde ponemos de manifiesto la alegría que sentimos de haber podido vivir la cuaresma como la iglesia nos ayudó. Es decir, ¿qué dice la iglesia? Si vivimos bien la cuaresma, si vamos paso por paso lo que nos va indicando la iglesia, entonces nos vamos convirtiendo. Y si nos convertimos, podemos vivir a plenitud la Pascua. El encuentro maravilloso de nosotros con el Señor. Aquel que fue capaz, primero, sube a Jerusalén, Domingo de Ramos, sube a Jerusalén. Una fiesta extraordinaria. La gente le espera con alegría. Viernes Santo, el Señor que se da, que se entrega, que en una cruz da el 100 por 1 para liberarnos a nosotros. Pero Él mismo dijo, dice la palabra, me van a sacrificar porque pongo en riesgo real los intereses de muchos, como pasa hoy. Sin embargo, mi Padre no me dejará en la muerte, sino que me resucitará glorioso. No hay resurrección para los cristianos sin cruz. Entonces, Jesucristo baja al Sheol, es decir, al lugar de los infiernos, y Dios lo levanta glorioso para darme vida, dice la palabra, y vida en abundancia, para liberarme real. Entonces, es una fiesta que no tiene comparación. La vigilia pascual, esa gran fiesta donde en algunas iglesias se bautizan, es decir, los neófitos, los catecúmenos. Padre, Seguimos. sí, Lo que, padre, también dentro de lo que es el ambiente de lo que es la Semana Santa, el transcurrir de la Semana Santa, entonces viene un momento de la procesión con la cruz. Ya que usted está hablando de la cruz, nosotros los cristianos católicos debemos cargar con la cruz, porque uno limpio, uno libre de pecado, como el Señor Inmaculado, cargó con esa cruz, murió en la cruz por salvar nuestro pecado. ¿Qué decir, Padre, con relación a la procesión que se realiza el Viernes Santo?
Audio, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Adelante. Me preguntabas sobre la procesión. Como tú sabes, te digo a ti porque no conozco así al otro hermano que está contigo. Como tú sabes, nosotros teníamos en las colinas, San Gabriel, la cruz más grande y más pesada del Cibao. La cruz más grande, para cargarla tú sabes. Entonces, en un sentido de profundo acompañamiento de Jesús. ¿Por qué digo? Porque tú sabes que Jesús solo cargó con una cruz muy pesada. ¿Qué hace la iglesia? Quiere acompañar a Jesús en ese transcurso de dolor que él aceptó, desde luego, en ese caminar de dolor, de crucifixión, de espina, de martirio, de palabras soeces sobre Jesús. Y nosotros realmente es el sentido profundo de cargar con esa cruz. Acompañamos al Señor. Además, nos sacrificamos un poquito. Tú sabes bien que nosotros, agua, sol, nosotros cargábamos con la cruz. Una tempestad, cientos, miles de personas cargando con la cruz. Sol a millón cargando con la cruz. Y se veía el regocijo, la alegría, a pesar de que sabíamos que el Señor había sufrido bastante. Nosotros, además del sufrimiento que podíamos tener, porque caminaban enfermos de todo tipo. Es más, a veces llevaban gente incluso en vehículos que no podían en una silla de ruedas y lo ponían en un carro para que caminaras. Entonces, para nosotros es muy significativo y Dios quiera que puedan seguir con esta tradición de la iglesia. Nosotros también lo tenemos aquí, muchísimo más grande, con otra cruz más grande todavía, pero nada, seguimos acompañando al Señor Jesús en ese momento histórico salvífico que en definitiva nos llena de alegría. Adelante, reverendo. ¿Podría llamarle así? Reverendo padre, sí. Bueno. Padre, lo que quiero es como que usted le explique al pueblo dominicano cuál debería ser la actividad a realizar, porque hay personas que hacen la cosa inconscientemente. La gente, prácticamente el dominicano, lo que hace en Semana Santa, que todo el mundo se prepara para dar un viaje a la playa, al río, dar un viaje al campo, y donde entienda, para ello de forma para disfrutar en esta semana, pero que realmente en el aspecto bíblico esto tiene otro concepto. Entonces nosotros lo que queremos es que usted le explique al pueblo realmente qué es lo que debemos hacer en esta semana mayor. Adelante. Montero, me escucho. Adelante. Puede hablar, padre, ya dele. Mira, qué bueno que tu compañero y hermano haya tocado un tema sensible realmente. Decía Montero, yo le escucho, le decía Montero que realmente uno no le dice que vaya o que no vaya. Sin embargo, la orientación de la iglesia, en lo posible, quédense. Es decir, hay gente que dice, es que es el único momento que yo tengo donde mi esposa y mis hijos no están al colegio, no están en el trabajo y por eso nos vamos. Siempre habrá un grupo, que olvídate que se va a ir, y un grupo grande. La gente dice, voy a descansar. Lo menos que se hace en el bonche es descansar. Sin embargo, como decía el compañero, este es un tiempo donde la gente debe reflexionar seriamente. Es posible que te quede participando de los encuentros, los actos litúrgicos de la iglesia o de tu iglesia. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Sin embargo, nosotros como iglesia orientamos. Si ustedes deciden irse, que no es lo más recomendable, pues sean prudentes. Por lo menos sean prudentes. Porque hay gente que es prudente, pero yo soy imprudente. Hay mucha gente que toma en cantidades industriales para manejar, mucha gente que se ahoga porque se mete en los ríos o en el mar sin ningún tipo de precaución, embriagado. Entonces, eso no es Semana Santa. Eso es libertinaje, no libertad. Eso es libertinaje. Y Jesucristo, el Señor, nos da la libertad para que nosotros sepamos realmente utilizarla.
sería tiempo de regocijo, pero tiempo de recogimiento, tiempo de dedicarle al Señor. El tiempo que no le he dedicado, muchos dicen, por el trabajo, por la familia, entonces estará en familia, orando, meditando sobre mi vida espiritual, sobre mi vida social, darme tiempo a mí mismo de tener intimidad con mi Dios. Ese es este tiempo. Y si lo vas a hacer, si vas a salir, practica por lo menos la prudencia, la delicadeza, que puede quitar no solo tu vida, sino otra vida. Y eso no es lo que le agrada al Señor. Donde se bendice la luz y el agua. En la Semana Santa podemos hablar de eso, Padre, porque al pueblo dominicano, al pueblo cristiano, católico y no católico, tenemos que decirle, y como este programa es paso a paso con la Semana Santa, vamos paso a paso con lo que acontece en la iglesia católica cristiana en la Semana Santa. Háblenos ese momentito, Padre, de la bendición del agua, cuando es, y la luz. Respecto al agua, podemos, al sacerdote si le pide la bendición de agua en cualquier tiempo real. La luz, realmente, tú sabes que en la vigilia pascual, cuando iniciamos la vigilia pascual, se enciende una fogata donde de ella, bendecida, ahí se bendice el fuego, y de ese fuego bendecido se enciende el cirio pascual, que acompaña a la iglesia durante los 50 días posteriores. Es decir, ese cirio pascual, que es una vela grande por lo general, se lleva en procesión a la puerta de la iglesia, y ahí el sacerdote entona: luz de Cristo. El pueblo responde: demos gracias a Dios, y lo hace en 3 ocasiones. Al inicio, en medio de la iglesia, con las luces apagadas o semi apagadas, y al final, vuelto hacia el pueblo, el sacerdote vuelve y entona el luz de Cristo y coloca sobre el portacirio el cirio bendecido en la fogata que ya se hizo al iniciar el momento solemne de la vigilia pascual. Ahí realmente se bendice. Y en otro acontecimiento de la iglesia, que no es en Semana Santa, que normalmente le llamábamos la calendaria, ahí se bendice la luz, se bendice el fuego, se bendicen los fósforos. Pero en este tiempo, el cirio pascual. Ángelo Rodríguez, disculpe que no me presenté. Queremos saber cuál es la importancia del Viernes Santo. O sea, nosotros los dominicanos vemos como un día sagrado, que el viernes no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro. Las personas preparan todo en la semana porque el viernes no se puede hacer absolutamente nada. Hablen un poquito de eso, padre. Mire, Ángelo, me dijiste, lo que pasa es que no lo escucho bien a ustedes. Ángelo Rodríguez, sí. Ángelo, mira, ha tocado una parte muy sensible y hermosa de la cultura dominicana, que es la que conocemos más. Antes, el jueves en la mañana se preparaba absolutamente todo. En el caso de mi familia, que tenía finca, ahí ni se achicaba, uno decía, es decir, ni se trancaban los becerros para ordeñar el viernes, no se podía. Es decir, la gente tenía un respeto tan hermoso, tan extraordinario, que tú te levantabas en la mañana e ibas al río y tomabas agua y cortabas ramos donde no podían ir a la bendición de los ramos el jueves pasado, y todo eso quedaba bendito o bendecido. La gente decía, no se podía barrer el Viernes Santo, jamás, porque se hacía un hormiguero.
apenas se cocinaba, pero jamás cortar o astillar leña. No, 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 eso no era posible. Hablar, eso era, ya tú sabes, ni jugar dominó, bañarse, de ninguna manera alguien se atrevería a bañarse. Picar, cortar un árbol se tenía en la costumbre religiosa muy acentrada en la región del Cibao, sobre todo, que el árbol de él iba a gotear sangre si tú le herías con un hierro, con un machete, con un colín. Entonces, esa era la tradición extraordinaria y que ayudaba mucho. ¿Para qué esta tradición? Para que la gente se adentrara realmente en ese encuentro con el Señor del viernes, donde el Señor Jesús ofrendaría la vida. Y la gente sencilla, humilde, con una sabiduría popular extraordinaria, nos inculcaba eso. A ellos se lo inculcaron como el pueblo de Israel inculcaba a su gente. De generación en generación le transmitían los acontecimientos históricos, religiosos, a sus hijos, nietos, bisnietos y a las generaciones. Entonces, también qué hermoso que pudiéramos mantener esa tradición, porque hoy la gente lo mínimo que hace es eso, adorar al Señor en ese momento de dolor para la salvación del mundo. Entonces, hoy la importancia sería la misma, solo que algunos rasgos culturales, tú sabes, con la modernidad se van perdiendo. Eso no significa que ayude. No, yo creo que antes era extraordinariamente religioso el Viernes Santo y a nadie, repito, se le ocurriría ir a una playa, ir a un río, vocear, jamás, no se podía de ninguna manera vocear. Eso era, en el caso de nosotros, eso significaba que al otro día, en ese día tenía de bueno que a lo que éramos medio traviesos nunca se nos pegaba, de ninguna manera. Entonces la doña decía, no te preocupes que mañana después que canten a Gloria, yo te arreglo. Es decir, ni siquiera eso, pegarle a un hijo, a una hija, a un animal, porque no se montaba a caballo, no se hacía nada. ¿Entiendes? Hoy, repito, se ha ido perdiendo, que no es lo mejor. Dios quiera que podamos rescatar esos acontecimientos culturales que realmente revestían al pueblo dominicano en la mayoría. Viernes Santo hoy sigue siendo importante, central, porque ahí el Señor da la vida y la iglesia lo hace, lo celebra más bien, con unos acontecimientos litúrgicos. Primero se va a la iglesia con una misa semiseca, así con pocos cantos, y luego en esa misma celebración, tú sabes, entonces se celebra la pasión del Señor también, se narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo y luego siguen ritos un poco largos de la iglesia para culminar con la adoración y beso de la Santa Cruz, de lo que hablamos, y al final con la bendición. Una palabra final del reverendo padre Aníbal Polanco Arias para todos nuestros seguidores de Candela Pura en esta Semana Santa, ya hoy miércoles santo, lo que falta de aquí a la Semana Santa. ¿Cuál es el mensaje final? Sí, mira, Montero. Sí, adelante, adelante. ¿Me escuchó? Sí, voy. Dele. Mira, Montero, qué lindo sería que la gente reflexione un poquito. Yo le digo a la gente de mis parroquias, acuérdense de que alguien le espera en casa. Acuérdense de que tienen una familia que los espera. Acuérdense de que otro quiere a lo mejor descansar. Acuérdense que esta es una semana para reflexionar, para demostrar el amor que Dios nos ha tenido. Acuérdense que Jesucristo el Señor dio la vida por ti y por mí. Tengan prudencia. Los que van a salir, sean prudentes, tengan amor con los demás. Si tenemos amor, haríamos lo que dice el apóstol San Pablo. Ámense entre ustedes como Cristo amó la iglesia
Y si amo al otro, no le hago daño. Si amo al otro, no quiero tener un accidente, que a veces no son accidentes. Lo que se provoca, tú eres abogado, lo que se provoca no es accidente. Es un intento. Entonces, yo pienso que sería lo ideal, que sería hermoso que puedan compartir en familia y que se unan. Es muy rica. Padre, yo sé que usted tiene poco dote de artista, pero vamos a sonar la guitarra con alguna canción, un trozo de alguna canción para despedir. Adelante, padre. Para, qué sé yo, para orientar un poquito realmente este tiempo y que escuchando al Señor veamos en cuántas cosas Él nos habla. Me dices que me amas cuando escucho llover. Me dices que me amas con un atardecer. Lo dices sin palabras, con las olas del mar. Me dice que me ama con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grandes son. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Me dice que me ama con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarte y alegrar tu corazón. Gracias, Montero, por la oportunidad. Que Dios los siga bendiciendo a usted y a su familia, que le den una Semana Santa próspera y hermosa.